Asambleísta electo ahora, ex viceministro de Gobierno, Esteban Torres, asegura que le quieren robar un asambleísta al partido ADN. Está esta disputa ahora mismo por una curul que se estaría al momento revisando actas para saber a quién de las dos organizaciones políticas le corresponde esa curul en Pichincha, y podría haber otras novedades mientras termina el escrutinio del 100% de los votos. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué datos tiene usted? ¿Qué información tiene al respecto sobre este análisis de las actas o esta revisión de las actas? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña. Hola, Alexis. Un gusto poder compartir con ustedes. Mira, tenemos algunos lugares donde la elección está en disputa todavía. Tenemos esta cuestión en el distrito 4 de Pichincha, que corresponde a los cantones distintos de Quito. Hay también una disputa muy importante en Sucumbíos. Ahí no está involucrado ADN, es Revolución Ciudadana con un movimiento local. Pero nuestros ojos están puestos en todas estas carreras específicas en donde podemos aumentar el número de asambleístas, ¿no? Aspiramos a llegar al número mágico de 70, que bueno, antes por sí solo era mayoría, ahora con la nueva composición requerirá un poquito más, pero vamos a pelear durísimo presentando todas las acciones legales correspondientes. Alertar que el día de ayer en Sucumbíos, durante el proceso de conteo, se acercó la policía, entiendo también la fiscalía, a tratar de hacer maniobras alrededor de ese proceso de conteo para impedir que lleguemos al asambleísta número 69, y vamos a presentar acciones legales dentro de ese marco para poder recuperar esa curul. Hola Andrés, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, nos dice, esperamos llegar a la suma mágica de 70 curules. Lo cierto es que con las aproximaciones que han hecho algunos estadísticos, ustedes ahora están por los 67 y ADN por 66, ¿no? Con ciertas curules en disputa. El gobierno ha intentado ya ganar el relato, la narrativa de que son la primera fuerza política del país. Digo, más allá de ese deseo que ustedes tienen de alcanzar ese número de 70, los números actualmente, ¿qué les dicen? No, ahorita ya estamos con 68 con la Ya, estructura de votación actual. ok. Estamos con 68. Logramos el tercer asambleísta en la provincia de Esmeraldas, que nos aumentó a ese número. Entonces, ya ahorita lo que necesitamos es disputar el 69 en Sucumbíos, que a pesar de que el conteo está en el 100, y digo, hubo estas irregularidades y vamos a pelear para recuperar esa cruz. Hay apenas 500 votos en Sucumbíos que nos separan de llegar a 69. ¿Por qué intervino la policía y la fiscalía en el caso de Sucumbíos? ¿Qué tienen que ver ellos dentro del proceso electoral? Estamos averiguando eso, estamos investigando qué tienen que ver ellos. Obviamente no es su competencia meterse en el proceso de conteo. Ayer la Junta Provincial de Sucumbíos concluyó ese trabajo, y quisiera alertar a la ciudadanía que pongamos todos los ojos sobre esto, Ujú. ya que ayer tuvo que pausarse momentáneamente ese proceso para atender a los señores de la Fiscalía y la Policía, y necesitamos que esto se aclare para que podamos recuperar ese número 69, asambleísta número 69. ¿Cómo van las cosas hasta ahora, Andrés? Y habiendo sido como dirigente además de la Revolución Ciudadana y dando la disputa que están dando en este momento por las elecciones presidenciales, uno de los más críticos del rol del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es su evaluación de lo que ha sido el proceso desde un principio, desde que arrancó, hasta ahora, hasta cómo vamos hoy, del rol de Atamaín, del resto de consejeros, de las autoridades electorales en su conjunto? Mira, ha sido una lucha de David contra Goliat, sinceramente, ¿no? Yo creo que Luisa lo describió muy bien el día domingo y luego también en entrevistas el día lunes. Ha sido una lucha absolutamente desigual, no solo por los años de intentos de proscripción en contra de la Revolución Ciudadana, sino esta especie de institucionalización del lawfare y de ataques permanentes a nuestra organización política. Pero finalmente hemos salido airosos. El haber desmontado esos intentos de fraude que se hicieron muy claros para todo el país con ese exit poll trucho, totalmente falso, falsificado, incoherente estadísticamente, deficiente en términos de su validez aritmética, por no decir estadística.
Realmente fue un gran triunfo para nosotros haber desmontado eso y llegar a un empate técnico que esperamos que cuando se resuelvan las actas con novedad, que se siguen resolviendo, podremos terminar con Luisa y Diego en primer lugar, con poquitos votos por supuesto, pero ya en primer lugar. Así que vamos a seguir insistiendo en aquello. ¿Cómo han logrado, Andrés, llegar a este resultado? Usted lo ha dicho, ha sido una lucha de David contra Goliat, pese a todo lo que ha ocurrido durante esta campaña, ¿no? Los propios observadores internacionales han reconocido que un elemento que ha caracterizado a esta campaña electoral ha sido la falta de equidad. Esta competencia desleal, competir contra una gran fortuna y contra un aparataje estatal que en su conjunto ha trabajado a favor de una candidatura. Pero esto puede repetirse para la segunda vuelta electoral. Yo no veo en el panorama que esto pueda cambiar, tomando en cuenta que en la primera vuelta ni la Corte Constitucional, ni el Tribunal Contencioso Electoral, ni el Consejo Nacional Electoral han movido un dedo para frenar esta situación, para poner un paro, para exigir que se respete la Constitución o el Código de la Democracia. En ese escenario van a tener que enfrentar una segunda vuelta electoral. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, tú lo has dicho, Liceña, esta primera vuelta ha sido un descaro lo que han hecho todas las instituciones cómplices de Daniel Noboa, o si no han sido cómplices de voluntariamente, absolutamente chantajeadas por Daniel Noboa, su Centro de Inteligencia Estratégica de la Presidencia. Algunos cuadros ahí muy oscuros que están chantajeando a las autoridades de control, incluyendo las de la función electoral. Nos apena que esa sea la situación de nuestro país, ese tipo de prácticas de carácter mafioso que están atentando en contra de la institucionalidad, de las reglas básicas de la democracia, del cumplimiento de la Constitución. Y él lo dijo Luisa, mire, es un presidente que no pidió licencia, que dice porque dice que hay vacíos normativos, que no sabe cómo redactar un oficio y mandar la solicitud de licencia a la Asamblea. Cuando hay precedentes en el Ecuador, cuando Rafael Correa pidió la licencia a la Asamblea y esta fue concedida horas después, simplemente con el proceso de votación que se ha hecho siempre para autorizar a los dignatarios para que se ausenten en caso de campaña. Entonces, sí me parece bastante ridículo cómo la Corte Constitucional se ha hecho el quite, cómo el Tribunal Contencioso Electoral no está practicando el principio de celeridad ni oportunidad en este tipo de decisiones, que el CNE no haya emitido las resoluciones para que esto quede normado en términos procedimentales, porque la ley es ya muy clara, sino para establecer los pasos consiguientes. Y lo que sí podemos rescatar es que hubo ya un pronunciamiento de la justicia constitucional cuando dos asambleístas de ADN, incluyendo el señor Diego Matovelle, presentaron una acción de protección en contra de la asamblea por haber hecho obligatoria la licencia de los candidatos a reelección de la Asamblea Nacional. Y la justicia constitucional dijo, no, tiene razón la asamblea, claro que tenían que pedir licencia. Y no es que aplique esa cuestión de que no vale la reelección, sí aplicaba y esa sí es una decisión que es vital para nosotros para poder garantizar que ahora también el presidente de la República, que también es candidato, se excuse durante la campaña oficial de esta segunda vuelta y podamos tener condiciones un poquito más equitativas, un poquito más equitativas y esperamos que las instituciones tengan algo de sangre en la cara y puedan convalidar aquello y ejecutar y hacer cumplir la Constitución y la ley. Andrés, lejos de lo que pretendían vender ciertas encuestadoras que sabemos estaban trabajando muy de cerca con el gobierno, de que iba a haber un resultado con una ventaja holgada a favor de Daniel Noboa, y que le ponían incluso algunas como ganador en primera vuelta, tuvimos un resultado muy cerrado y que nos habla de un país que es diferente al Ecuador del 2021 en que disputa Andrés Arauz la presidencia, y un país también diferente al del 2023, un país que está polarizado y un país que, fíjense, algo muy interesante que nos lo dijo una consultora con la que conversamos hace algunos días atrás, en tan poco tiempo ha surgido el antinovoísmo, ¿no? Nos lo dijo Giovanna Peñaflor de Imagen hace algunos días atrás. Acá surge esta corriente antinovoísta en tan poco tiempo, en un año de gobierno. ¿Cómo procesan ustedes los resultados? Y de paso también preguntarle también y pedirle su comentario con respecto del rol que jugaron las encuestadoras y cómo procesan estos resultados de una elección tan cerrada y que deja en 45 años de democracia con un parlamento al Ecuador partido en dos, con dos grandes bloques.
Mira, en realidad lo que ha habido sí es por primera vez una confluencia de las fuerzas de la derecha, de los neofascistas, etcétera, porque la Revolución Ciudadana siempre ha tenido esta fortaleza. En esta ocasión se expresa esta fortaleza en primera vuelta, o lo que algunos han llamado la tercera vuelta del 2023. Yo coincido con esa valoración. Pero lo que ha habido ahora sí es una confluencia de las fuerzas de derecha. Ahí es cuando el método de distribución de escaños favorece, evidentemente, pero antes hubiésemos tenido, imagínate si el Tribunal Contencioso Electoral no aplicaba un informe de última hora confidencial y secreto del Servicio de Rentas Internas que decía que hay que descalificar a Topic, el resultado hubiese sido totalmente distinto, ¿no? Así que, ojo, no, esto no es una cuestión tan espontánea del pueblo ecuatoriano. Aquí ha habido una ingeniería institucional para generar este resultado por parte del gobierno de Noboa. ¿Por qué? Porque las fuerzas de izquierda y centroizquierda más bien tienen un comportamiento muy similar al que ha habido siempre, con la Revolución Ciudadana como la principal de ellas. Pachacutic nunca ha tenido menos de más o menos lo que está sacando ahora en términos del promedio, pero sí hemos visto que son las fuerzas de derecha que han terminado totalmente desarticuladas y confluyeron alrededor del presidente candidato violador de la Constitución y las normas. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? El día domingo tuvimos a un personaje muy oscuro como el señor Diego Tello, exfuncionario del CNE. La gente no ha indagado suficiente. Yo pido al periodismo de investigación, que se metan a googlear un poquito cuál ha sido su pasado, sus declaraciones juramentarias de la Contraloría, sus declaraciones patrimoniales, para ver en dónde ha estado. Y veremos que ha cumplido unos roles muy importantes en la coordinación de los procesos electorales del CNE. Ese es el espacio a través del cual se organiza el proceso electoral mismo, que tiene control de todo, de todos los procesos, tanto los físicos como los informáticos. Y esta persona, pagada por ADN a través de Infinity Estrategas, no estrategas como dijo él, que ya salió a negar, sino Infinity Estrategas, arma este exit poll absolutamente falsificado, sin mostrarnos los resultados por provincia, a nivel regional, hombres, mujeres, etcétera, sino solo lanzan un datito a nivel nacional hecho así rapidito, y demuestra su incoherencia y falta de rigurosidad estadística. El CNE tiene la obligación legal y reglamentaria, de acuerdo al reglamento de las encuestas de boca de urna, de examinar por completo la base de datos, la metodología, la desagregación estadística, el margen de error de la encuesta a boca de urna, es decir, el exit poll publicado el día domingo, la omisión de los medios de comunicación en hacer las validaciones aritméticas sencillas del voto total versus el voto válido, y de los periodistas Rocola, incluyendo el señor Carlos Vera, que desde las 12:30 de la tarde ya empezó a publicar los datos del corte del exit poll, lo cual es absolutamente ilegal, y el CNE no se ha pronunciado en nada respecto a aquello. Pero ¿qué es importante de aquí? Que este es apenas el segundo capítulo de lo que fue el primer capítulo de este escenario montado para intentar manipular el proceso electoral por parte de Daniel Noboa. Y fue que el 30 de enero Daniel Noboa saca una publicación en sus redes sociales con tres encuestas, ¿no es cierto?, absolutamente manipuladas. Una de Ipsos, una empresa que se dedica a marketing empresarial, que no es que hace encuestas políticas. Alguien dígame, por favor, en los últimos 4 años, ¿cuándo vio una encuesta de Ipsos en el ámbito político, perdón? No hay, ¿no es cierto? Entonces fue una encuesta pagada para ese propósito y publicarla. El que, bueno, de ese datos ni vamos a hablar, ya eso queda absolutamente claro. Pero en el caso de Comunicaliza, ¿no es cierto? Comunicaliza publica el 30 de enero, pero haciendo referencia a datos del 23 de enero, y con una tasa de indecisión extremadamente alta para poder argumentar que, bueno, estaba dentro del margen de error, había mucho tiempo todavía para el resultado final. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el último día generan ese escenario de primera vuelta, van al cuerpo diplomático, a las cámaras de comercio y a las agencias internacionales de medios de comunicación, incluyendo AP, AFP, Reuters, EF, Claro, etcétera, sí. diciéndoles, miren, vamos a ganar en primera vuelta. Al punto que en los mercados internacionales,
¿no es cierto?, en la valoración de los bonos del Ecuador y en los mercados de apuestas internacionales, incluyendo en Polymarket, había una casi consenso que Noboa iba a ganar en primera vuelta. Cuando los resultados del domingo finalmente se publican, se estrellan nuevamente los bonos porque incluso los bancos de inversión fueron engañados por estos encuestadores. Ojalá, si es que el CNE no actúa, las propias reglas del mercado se encarguen de sacar del mercado a estos encuestadores que manipularon groseramente a mucha gente de buena fe y que hicieron creer al país que iba a haber ese resultado de primera vuelta, el cual jamás estaba contemplado cuando los que sabemos pues de estadísticas, de rigurosidad, de las cifras, etcétera, habíamos descartado por completo. Ahora, con lo sucedido en esa primera vuelta, con las encuestas y con el exit poll, ¿qué es lo que debería pasar en esta segunda vuelta? ¿Debe haber algún tipo de regulación o de restricción para la publicación de estos resultados, Andrés? ¿Cuál es la tarea que debería cumplir la autoridad electoral? Y digo, los medios de comunicación y los periodistas, obvio, debemos estar llamados a manejar con responsabilidad estos datos, ¿no? Pero desde el CNE, ¿qué se podría hacer? O sea, mira, las restricciones ya están. Mira, la obligatoriedad de la licencia ya está, de que tenía que encargar a la vicepresidenta ya está, de que no puede usar recursos públicos ya está, de que no se puede inducir al voto. Todas las normas ya están. El problema es que no ha habido cumplimiento de las mismas, ha habido una grosera violación de las normas y las instituciones han sido cómplices en esa garantía de impunidad. Un ejemplo adicional. Mira, Daniel Noboa hasta ahora no presenta ni un documento relativo al gasto de campaña de su partido. ¿Cómo puede ser si ya la campaña se acabó el día jueves anterior? Todos los otros partidos hemos presentado, puta, dólar por dólar del presupuesto, de los ingresos, gastos. Hay que mandar semanal, quincenalmente. El partido de Noboa no ha entregado, pero nada. Ni siquiera el documento inicial que se llama el presupuesto de cuánto va a gastar en la campaña. ¿Y sabes por qué? Es porque en serio le están pasando mal, tratando de distinguir entre gastos del gobierno y gastos del partido para ver cómo camuflan los resultados. Pero si son un presupuesto de 96 millones de dólares de los recursos del Estado, solo en un programa, el Jóvenes en Acción, que era destinado, recuerden, a 80,000 jóvenes, $400 durante 3 meses, coincidencialmente, de diciembre, enero y febrero. Imagínate, 96 millones de dólares cuando el límite de gasto electoral, por fuera del tema publicitario oficial, Ujú. era de 5 millones. Obviamente nadie se acerca a ese rubro tan grande, pero Noboa en cambio tenía un presupuesto del Estado en 96 millones solo para 80,000 jóvenes, Ujú. totalmente violatorio del límite del gasto que tenemos las organizaciones políticas. Entonces es Y a realmente eso debería sumarle, Andrés, lo de una cosa de muy las grave. cocinas de inducción, habría que sumarle lo de las cocinas de inducción, lo de los electrodomésticos, lo de los alimentos, Es lo de una las brutalidad. mercadería de las Los aduanas kits y del la MIES. reducción de las tarifas eléctricas que justo entró en vigencia en esta fase de la campaña electoral, ¿no? Y la cifra Sí, puede ir subiendo. y mira, y esas todas son violaciones flagrantes. La Contraloría sí, recién vamos a investigar cuando todo es obvio a plena luz del día y no hacen nada. Y por último, una cosa que hay que estar pilas. Diana Tamain sale orgullosa de decir que le metió denuncia contra 2 candidatas de ADN por haber repartido cocinas de inducción. Y al MIES, ¿por qué no le denuncia? Pues si son las cocinas del MIES las que se están Así repartiendo. es, Y esa es la exactamente. zapada, pues, porque claro, a la final esas dos señoras serán fusibles, pero en el rato que denuncia al gobierno, ahí se incurre en una falta gravísima, pues que altera todo el resultado del proceso electoral, pero ahí no dice nada, ¿no? Yo sí quisiera advertir una cuestión adicional a toda la audiencia y al país ante lo que está ocurriendo ahora. Desde anoche tenemos la alerta, ¿no es cierto?, que el gobierno de Noboa está contratando pues a sus influencers de siempre, cuentas troll, para promover la idea de que más bien a él dice que se le ha hecho fraude, cuando lo que hemos hecho todo el tiempo es prevenir que se cometa ese fraude, creo yo, con relativo éxito, planteando denuncias técnicas específicas
concreta, solicitando información para que sepan que les estamos monitoreando, para que sepan que sabemos dónde estaban las vulnerabilidades y de esa manera han reforzado los controles y la ciudadanía ha estado más atenta y hemos logrado prevenir el fraude. Los por fuera del CNE, con estas encuestas truchas, intentaron construir la narrativa y les fue tremendamente mal. Noboa está muy frustrado y ahora quiere descargar sus frustraciones en contra de mi persona. Ha desplegado ya una serie de trolls atacando con información absolutamente inverosímil, totalmente tirada de los cabellos y diciendo que supuestamente están investigando la inteligencia de Estados Unidos del fraude que se dice que ha cometido. Y bueno, yo creo que él es experto en proyectar sus frustraciones. Eso obviamente no tendrá ninguna consecuencia, pero sí hay que alertar a la ciudadanía porque ya sabemos que ellos son expertos en operaciones de falsa bandera y en manipulaciones, en teatros, en shows y espectacularidad. Aquí más bien quien debería haber actuado es, por ejemplo, el propio CNE y la Fiscalía haciendo allanamientos a Diego Tello, a esa encuestadora trucha, por haber mentido diciendo que no tiene idea de dónde viene el financiamiento para su propia encuesta, imagínense. Ujú. Y por haber metido con esa violación de la aritmética, pues que ya hay reglas que son universales. La división es la división, la matemática es inobjetable y no hay dónde perderse. Y ese rato tenía que haber, digamos, sido allanado, inclusive agarrado en flagrancia por engañar al público, no por, ahí Ujú. sí, fraude. Andrés, ya con miras a la segunda vuelta, hay más de 1 millón de votos en disputa. ¿Cuál va a ser la estrategia? Ayer escuchábamos a la candidata Luisa González muy abierta para seguir con las conversaciones que ha dicho ya se han iniciado. Y el candidato Leonidas Issa de Pachacutic dijo que los votos no se endosan, que la decisión que ellos adopten va a ser el fruto de una decisión o de una consulta colectiva y que va a ser en base a la forma que tienen ellos de ver el país y el Estado y en base a sus propuestas, unas propuestas de las que usted, entiendo, está al tanto porque usted estuvo en estas conversaciones para conformar este bloque de las izquierdas. ¿Ve la posibilidad, Andrés, de que se puedan que se pueda conversar primero, de que se pueda llegar a una decisión, un acuerdo que permita construir o captar ese apoyo por parte de ese sector político? Por supuesto, por supuesto. Ahora yo te digo, la vocera de estos acuerdos va a ser nuestra candidata Luisa González. Ella tiene total responsabilidad sobre este proceso. Yo lo que te puedo decir sobre la base de la participación de los acuerdos del año pasado, que creo que está bastante claro, porque construimos un programa común. De hecho, abordamos todos los puntos que tenía en su momento Pachacuti, Claconay, las organizaciones sociales, los otros movimientos y partidos. Ojalá se pueda reactivar ese espacio. Yo creo que hay plena voluntad por parte de Revolución Ciudadana para reintegrarnos a ese espacio, no solo con Pachacuti o la CONAIE, sino con todas las organizaciones sociales para poder tener un resultado que se ajuste a lo que ya trabajamos, ¿no? Y que, mira, yo te digo, todas las organizaciones políticas que participamos en ese espacio, fuimos muy serias e incorporamos como marco principal de nuestros planes de gobierno esos acuerdos que alcanzamos el año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que en términos programáticos está bastante claro hacia dónde debemos encaminarnos. De parte nuestra hay efectivamente toda la voluntad de poder llegar a los acuerdos, respetando nuestra diversidad, porque es maravillosa nuestra diversidad de pensamiento, de ideas, de prioridades, de intereses, pero que creo que debemos enfocarnos en los puntos en común por sobre las pequeñas diferencias que es normal que tengamos. Ujú. El candidato Leonidas Issa ha dicho que la decisión no va a pasar únicamente por él, y Andrés conoce perfectamente bien cómo opera y cómo funciona el nivel organizativo que tiene la CONAIE. Ahí, digamos, más allá de hablar o sentarse en una mesa con Leonidas Issa, con Guillermo Cuchuruchumbi, con los dirigentes de la CONAIE, la Revolución Ciudadana, la candidata González, sus candidatos en territorio también tendrán que hacer y operar políticamente acercamientos con las bases, con los dirigentes de cada una de esas comunidades. Eso está en agenda.
¿cuál o por dónde debería pasar la estrategia, sobre todo en esa Sierra Centro, que es adversa todavía para la Revolución Ciudadana que vemos hoy? Es ese mapa del Ecuador, ¿no?, dividido en dos, lo que es la costa más las provincias de Orellana, Sucumbíos e Imbabura en Ecuador, pero una Sierra Centro que todavía le termina siendo adversa a la Revolución Ciudadana. ¿Va a pasar por ahí la estrategia, por acercarse a los territorios más allá de las conversaciones que se pueda tener con ISA? Mira, nosotros, digamos, tenemos que seguir haciendo campaña. Al final, la democracia es la representación de cada ser humano cuando cada ser humano va y vota en las urnas, ¿no? Entonces, hay un aspecto que indudablemente implica trabajo territorial en los niveles de buscar a los votantes. Eso permanecerá porque es nuestro trabajo, es nuestra obligación como movimiento, como organización, y es nuestra responsabilidad con el país lograr la mayor cantidad de votos. Pero eso es independiente a un trabajo respetuoso de la organización social, que es la red de representación de ese medio millón de voluntades que efectivamente los representó en esta ocasión Leonidas Issa, Katiuska Molina, y detrás de aquello una organización social muy importante como es la CONAIE, pero también un movimiento político como es Pachacutic, ¿no? Que como bien dices, es el movimiento de unidad plurinacional. ¿Qué significa eso? Que no es vertical, que no es jerárquico, que tienes distintos pueblos y nacionalidades de el país que están representados en ese espacio político y que tendremos que respetar para avanzar hacia adelante. Entonces nosotros con paciencia, con responsabilidad, con respeto, vamos a respetar los espacios organizativos para lograr los acuerdos, como ya hemos venido haciendo desde el año pasado, pero eso es distinto a nuestro trabajo efectivamente territorial, mediático, en redes, en el puerta a puerta, que sin lugar a dudas igual tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Andrés, en cuanto al exterior, han perdido un poco el impacto que tenían con los migrantes en el exterior, al menos así dicen hasta ahora las cifras que se evidencian en el conteo de los votos. Allí era evidente que esto iba a pasar, están más de 7, 8 años fuera del gobierno, hay un recambio también generacional en los migrantes. ¿Cómo van a hacer para recuperar ese espacio que antes les era bastante favorable? Bueno, el impacto ya se dio el año pasado en la consulta popular del 2024, ¿no? Y en el 2023 hubo este fraude telemático que auspició el Consejo Nacional Electoral. Digo auspició porque hasta ahora no tenemos ni un sancionado ni un allanado por tremendo fraude telemático que afectó a medio millón de personas. En todo caso, sí, desde el año pasado ya vimos esto, por ejemplo, mientras en el territorio nacional ganamos en las preguntas D y E, en casi todas las provincias, creo que en todas de hecho. En cambio, en el exterior no ganamos las preguntas D y E. Entonces, nos llama eso un poquito la atención, seguimos estudiando, creemos que en efecto ha habido un distanciamiento ahí por la lejanía política, la incapacidad nuestra de perseguir, garantizando ese lazo de comunicación que teníamos cuando éramos gobierno a través de instituciones como la CENAMI, una acción proactiva de nuestro entonces Viceministerio de Movilidad Humana. Y claro, ya ha habido esta distancia del día a día de la acción, de la gestión pública que se identificaba con la Revolución Ciudadana, ¿no? En todo caso, en América Latina, ahí hemos perdido una gran cantidad de votos por el hecho de que no se dio el proceso de votación en Venezuela, que es el principal punto donde hay ecuatorianos migrantes en América Latina. En Estados Unidos hubo temor de acercarse a votar de los compañeros indocumentados porque había riesgos de redadas, de deportación, que ha aplaudido como foca el señor Noboa. Y bueno, en Europa ha habido una mayor preponderancia de Italia, en donde sí ha habido una mayor fortaleza de ADN desde la consulta popular del año pasado. Vamos a reexaminar eso. En efecto, tuvimos la reducción de un asambleísta en Europa, siempre habíamos metido dos, pero hemos tenido compensación de aquello con resultados maravillosos en Galápagos, en la provincia de Bolívar, en la Amazonía, en donde en 4 de las 6 provincias
metemos asambleístas también, incluyendo en Sierra Centro, y algo que mucha gente, quizás por no entrar a analizar las cifras, no se ha dado cuenta, pero hemos aumentado significativamente nuestra votación en la Sierra, ¿no? Ujú. Hemos aumentado significativamente. No digo que ya eso es suficiente, por supuesto que nos hubiese encantado ganar y tener que seguir creciendo, pero sí hemos logrado un aumento importantísimo en la Sierra. Ujú. Pero evidentemente ahí falta algo más, y han sido 8 años de también, digamos, tener que soportar proscripción política, persecución, ¿no? Judicial, y también linchamiento mediático. Y digo, la campaña de Andrés en el 2021 nos recuerda el episodio aquel del famoso aporte del ELN, que tuvo como protagonista al fiscal colombiano Barbosa, ¿no? Que se dio el trabajo de venir al Ecuador y montar todo ese frame. Lo mismo va a pasar ahora. Empezarán a hablar de Venezuela, empezarán a hablar de Maduro, empezarán a hablar de la dolarización. Y ahí lo que toca es hacer un trabajo muy complicado, Andrés, de tratar de educar al votante también y de informar al votante, porque es evidente que tenemos una sociedad en buena medida bastante desinformada. Ahí tienen un reto. Sí, sí, absolutamente, ¿no? Estas segundas vueltas son mucho más difíciles porque ya no es 16 fuerzas distintas que impulsando a sus propios candidatos, sino que en escenarios anteriores eran todos contra uno Así es. se aglutinaban todos los sectores. Yo creo que ahora es un poquito distinto por lo que tú mencionabas de esta figura del antinovoísmo, que es un fenómeno nuevo, Uh-huh. en donde incluso sectores conservadores, nacionalistas, empresariales, inclusive en el mismo marco de los medios, tienen una actitud diferente frente a este modo de gobernar tan autoritario y totalitario y despótico del señor Noboa, que creo que va a permitir una generación de nuevos clivajes en donde se favorezca una opción democrática como la que ha sido nuestra siempre, ¿no? Por eso cuando hemos perdido, hemos reconocido pues que hemos perdido, no, Uh-huh. no, nunca hemos nosotros querido atentar en contra del sistema democrático. Si ganamos, ganamos, celebramos y gobernamos y gestionamos. Si perdemos, volvemos a la lucha. Y en esta ocasión nosotros vamos a ganar y vemos que hay una coyuntura por justo estos cambios, si es que lo analizas un poco más sociológicamente, incluso dentro de la clase dominante, ¿no? Hay sectores del empresariado, de la oligarquía y de los medios de comunicación que creo que han mostrado una actitud un poquito más abierta, un poco diferente respecto a nuestra candidatura en esta ocasión, y creo que esto es clave de aquí hacia adelante. No podemos ser ingenuos de que nos van a venir con todo. Uh-huh. Insisto, esta mañana mismo ya han lanzado estos ataques queriendo desvirtuar, creo yo, una acción de monitoreo a las instituciones encargadas del proceso electoral. Pero bueno, con frescura, con tranquilidad, seguiremos adelante defendiendo nuestros votos, defendiendo a nuestra gente. Y aprovecho para agradecer, porque veo muchos mensajes en redes sociales que les agradezco por esa gentileza, pero realmente yo lo que hago es apenas una vocería de un trabajo gigantesco de 43.000 delegados desplegados a lo largo y ancho del país, de una organización política que está organizada, valga la redundancia, de gente militante, comprometida, que se ha quedado trabajando ya sin dormir 2 días desde el proceso del conteo, que estaba permanentemente capacitándose, organizándose, que interactúa a través de las redes sociales y los grupos de chat, a través de nuestra aplicación, y que está pendiente de cuidar cada uno de nuestros votos. Así que ese es el mérito. Apenas acá lo que hay es una vocería, un poco de coordinación y liderazgo, pero aquí es mérito de toda nuestra militancia organizada, que es la misma que nos va a permitir tener una victoria en esta segunda vuelta el 13 de abril. Usted hablaba de los ataques, Andrés, y los ataques se comenzaron desde la misma noche de la elección. Se está creando una narrativa bastante cuestionable, en el sentido de que la militancia o las personas, no necesariamente militantes, como usted señala ahora,
que votaron por esta opción política son delincuentes, son narcotraficantes. Se estigmatiza a la región costera, que es la que más ha apoyado esta opción política, porque es la que más siente la falta de seguridad, es la que más siente la violación a los derechos humanos, es la que más ha sentido la crisis económica, y así para poder decir todo lo que está sintiendo nos faltaría tiempo, pero solo para poner 3 elementos. Y es esa región la que les ha dado mayoritariamente el apoyo en esta elección. A esa región y a esas personas las están estigmatizando, tratándolas de terroristas, de delincuentes, de narcotraficantes. ¿Qué decir frente a esta forma de hacer política con la que están ahora actuando los sectores que están apoyando al candidato presidente? Bueno, es una violación de los derechos humanos, ¿no? Claramente. Ojalá ahí interviniesen los que tienen que intervenir. Defensoría del Pueblo, juntas de protección de derechos, al querer hacer unas categorizaciones de ese estilo, incluso atenta en contra del derecho internacional, ¿no es cierto? Y yo creo que es muy grave, ¿no? Yo creo que es muy grave porque esta estigmatización que tradicionalmente se aplica en términos xenofóbicos contra personas de otros lados que vienen al Ecuador, ahora se está aplicando una especie de xenofobia interna. Y esto es muy preocupante porque es el antesala de un proyecto fascista o neofascista que no podemos permitir los ecuatorianos. Aquí nosotros estamos orgullosos de que tenemos un país democrático que puede optar por distintas opciones y que en este caso amplios sectores de nuestra población, de la costa, de la sierra y de la Amazonía, porque hemos ganado en distintas provincias de las 3 regiones, ¿sí? Han decidido optar por un cambio, por una distinta forma de gestionar el poder público, por una opción que sabe que le va a dar garantías no solo democráticas, sino materiales en términos de salud, de educación y de seguridad. La gente ya vivió lo que es nuestra forma de gobernar y de dar bienestar a nuestra gente, y por eso le apuesta a revivir el Ecuador. Eso no es ningún pecado, eso no debe ser estigmatizado y más bien debe ser aplaudido. Ojalá que todas las partes del país podamos tener esa conciencia histórica, y yo creo que sí va a ocurrir eso en apenas unas pocas semanas más.